en nombre del Instituto de Estudios Internacionales y de su directora, Dorotea López, que lamentablemente no puede estar, no nos puede acompañar hoy, quiero darle la bienvenida a todos, a todas. Bueno, los que están acá en la sala y también los que nos están siguiendo por Zoom y otros medios. Y bueno, nos alegra mucho haber podido coordinar este evento con la Academia Diplomática de Chile y contar con la presencia de alumnas, alumnos del instituto y bueno, ojalá también de la Academia Diplomática, así como también de profesores universitarios y profesionales de la diplomacia. Quiero saludar especialmente al director de la Academia Diplomática, embajador Hernán Bascuñán, y a nuestras distinguidas panelistas, la directora general de Relaciones Económicas Multilaterales de la SUBREI, Marcela Otero, y a la embajadora y representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra. Ella es la doctora Claudia Fuentes Julio. Bueno, hemos organizado este panel sobre derechos y autonomía de las mujeres en el ámbito multilateral en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que bueno, como ustedes saben, se ha ido convirtiendo en el mes de la mujer en realidad por las múltiples actividades que se están desarrollando alrededor de esta fecha. Y pensamos que las iniciativas, los diálogos y consensos que se han dado en el ámbito multilateral han sido fundamentales para hacer avanzar la agenda de derechos de las mujeres y en la igualdad de género a nivel internacional y también en las políticas públicas de los países. Ha habido un ir y venir. En la actualidad, y eso nos interpela especialmente, cuando se perciben amenazas a estos derechos, hola María Teresa, estas instancias multilaterales son más importantes que nunca. Bueno, quisiera pasar ahora la palabra al embajador Bascuñán, el director de la Academia Diplomática de Chile, que nos dará un breve saludo. Embajador Bascuñán. Muchas gracias, Alicia. Un gran saludo para todos los presentes y especialmente ahí veo a Marcela Otero, veo a la embajadora Claudia Fuentes, también veo que acaba de entrar nuestra querida profesora y amiga María Teresa Infante, a quien saludo especialmente. Y bueno, estamos generando todo estas videoconferencias, ya hemos tenido varias con el instituto, lo que es una cosa bastante fructífera, definitiva. Hemos hecho en diferentes temas y estamos cada vez con una coordinación y una cooperación más estrecha, ¿no? Con Dorotea, que ahora no está en este momento ahí, pero ya hemos tenido varias actividades, incluso en Nueva York. Y tenemos otros planes para el futuro, ¿no? Entonces yo quería saludar a todos y también decir de que veo que están conectados varios, o sea, todos los estudiantes de primer año aquí de la academia, ya que los de segundo están aún en el ministerio haciendo sus periodos que pasan en nuestro ministerio, ¿no? Pero veo los de primero que están participando, juntos con estudiantes del instituto y algunos de nuestros estudiantes de primer año, varios en realidad, vienen de ahí de Condel, lo que me gusta mucho y me llena de orgullo, ya que soy un gran admirador de ese centro de estudios, ¿no? Así que quiero darle a todos la bienvenida y que sea un muy buen Zoom, ya que esté un Zoom. Y eso es. Así que por favor, sigamos adelante. Bueno, muchas gracias, embajador Bascuñán. Bien, la dinámica de la reunión será la siguiente. Se extenderá por 1 hora y media con intervenciones de unos 20 minutos de cada panelista. En la parte final, luego de algunos comentarios de la sala, se aceptarán las preguntas que se envíen por chat. Las palabras finales obviamente van a ser de las panelistas.
Antes de dar la palabra, quiero destacar brevemente un par de hitos históricos que han nutrido la agenda de derechos de las mujeres en todos los países del mundo en las últimas décadas. Está la primera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer en México en 1975, que dio lugar a lo que es la Carta Fundamental de los Derechos de las Mujeres en el mundo. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, aprobada en 1979. Tenemos también en el ámbito regional la Convención Interamericana de Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto fue en 1994 y fue también un hito clave en nuestra región. La CEDAW fue promulgada en Chile en las postrimerías de la dictadura militar en diciembre de 1989. Fue una de las últimas cosas que hizo en su momento el gobierno militar. Ahora, su protocolo facultativo, que con esto se pueden hacer cumplir estos derechos, fue recién aprobado en el Senado en el año 2019, luego de 18 años de tramitación. Ahora, esta convención es una pieza fundamental y forma parte de la reorientación internacionalmente acordada hacia una concepción universal de los derechos humanos. Esto es importante porque precisamente la universalidad de estos derechos hoy en día está siendo cuestionada en varias partes. Ahora, este nuevo enfoque de derechos surge en la segunda mitad del siglo XX, luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, y en pleno proceso de descolonización. Y claro, el documento fundante de este nuevo corpus jurídico fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de cuyos principios también se nutre la CEDAW. Ahora, al día de hoy, prácticamente la totalidad de las normas legales de Chile sobre la eliminación de la discriminación contra las mujeres están basadas en disposiciones de la CEDAW. La adhesión a la CEDAW forma parte también de varios otros tratados internacionales de Chile e incluso está incluida en algunos TLCs. Los derechos consagrados en la Convención son actualmente parte de la legislación chilena. Bueno, otro documento internacional fundacional que posiblemente muchos de ustedes conozcan es la Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas en el año 1995. Y este es un plan visionario acordado por 189 gobiernos con el propósito de alcanzar la igualdad de derechos de todas las mujeres y niñas. E identifica 12 áreas críticas en las que los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado deben trabajar para eliminar la discriminación contra las mujeres y promover la igualdad. La plataforma de Beijing sigue siendo uno de los documentos más influyentes sobre igualdad de género a nivel internacional y ha servido de referencia para las políticas públicas de muchos países, incluido, por supuesto, Chile. Se revisa periódicamente en reuniones globales para evaluar el progreso y los desafíos pendientes. Porque a pesar de los muchos avances desde 1995, muchos de los compromisos siguen siendo relevantes hoy, ya que la desigualdad de género, como sabemos, persiste en muchas partes del mundo, tanto en distintos ámbitos de la sociedad, de la economía y también la política.
En el área económica internacional, el hito multilateral más importante fue tal vez la Declaración Conjunta sobre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, suscrita por 127 miembros de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en 2017. A través de esta declaración y su plan de acción, se busca mejorar las oportunidades para que las mujeres participen en la economía nacional y global, abordando barreras, obstáculos y promoviendo la igualdad de género en el comercio. Hola, bienvenidas. Gracias. Pero bueno, sobre este y otros temas vinculados al posicionamiento de la agenda de género en el comercio internacional, nos va a hablar ahora nuestra panelista Marcela Otero. Marcela, ¿has podido instalar bien tu Sí, gracias presentación? Alicia. Ok. A ver, brevemente contarles quién es Marcela, una colega de muchos años. Marcela es ingeniera civil, experta en política comercial, con una trayectoria profesional de más de 25 años de experiencia en relaciones económicas internacionales. Parece que está siendo muy concurrida esta vez. Bien. Desde marzo del 2022, Marcela se desempeña por segunda vez como directora general de Asuntos Económicos Multilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería de Chile, la SUBREI. Es la coordinadora nacional de Chile para la Alianza del Pacífico y alta representante de Chile en diversos foros económicos internacionales, incluyendo la OCDE, APEC y la OMC. Previo a su trabajo en la SUBREI, bueno, en esa época la Direcop, se desempeñó durante 10 años en ProChile, incluyendo destinaciones en las oficinas de ProChile en Barcelona y en París. Bueno, Marcela, tienes la palabra. Muchas gracias Alicia. ¿Se me escucha bien? Bien, perfecto. Muy bien. Y logré proyectar la presentación. Voy a tomarme el tiempo para respetar los 20 minutos. Quisiera comenzar, bueno, primero buenas tardes a todas y todos. Comenzar saludando especialmente al Instituto de Estudios Internacionales. Entiendo que Dorotea no está. Muchas gracias por la invitación. Y a la Academia Diplomática Andrés Bello, embajador Bascuñán, muchas gracias por generar esta iniciativa de diálogo en un tema tan relevante como es la equidad de género y la importancia de la equidad de género en la gobernanza mundial. En específico, yo me referiré al tema económico-comercial y aprovecho de saludar a mi copanelista, la embajadora Claudia Fuentes. Un fuerte abrazo a la distancia, quien se referirá al resto del ambiente multilateral. Quisiera saludar también, si me permite, a la profesora Teresa Infante. Bueno, y un saludo especial a todos los estudiantes y estudiantas, no sé si existe esa palabra, del instituto y de la Academia Diplomática, quienes comienzan una maravillosa carrera este año. La presentación que quisimos hacer para este diálogo, vamos a enmarcarla en la política exterior feminista de Chile, que como ustedes saben, fue lanzada por nuestro ministro Alberto Van Claveren en junio del 2023 y que tiene distintos pilares. Yo me voy a referir en el resto de la presentación al pilar de comercio, pero sí es importante enmarcar la conversación de hoy en esta política exterior feminista. Chile se convirtió así en el primer país sudamericano que tiene una política exterior feminista, sumándose a México, Canadá, Francia, Luxemburgo, que ya tenían política exterior feminista. Nuestra política exterior feminista, tal como dice allí la lámina, reconoce que las brechas de género son un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, ¿cierto? También entiende que avanzar hacia la igualdad de género es una obligación jurídica emanada de
los tratados internacionales celebrados por nuestro país, de los cuales la profesora Alicia Froman ya dio una introducción, y busca incidir en aquellas instancias multilaterales y bilaterales con el propósito de reforzar una gobernanza global y regional que asegure, y no retrocedamos, y asegure la protección y la promoción de la dignidad y autonomía de las mujeres y niñas en toda su diversidad. Entonces, esta política exterior, tal como les adelantaba, tiene distintos ejes a los cuales se referirá la embajadora Fuentes. Yo me voy a referir al que aparece allí como comercio y género. En la lámina ven todos los otros ejes que son derechos humanos, fortalecimiento de la democracia, promover la erradicación y la eliminación de la violencia de género, empoderamiento de la mujer, representación de las mujeres, mayor representación de las mujeres, agenda paz, seguridad, entre los otros que están viendo allí. Y en función del tiempo vamos a pasar directamente al pilar de comercio y género, que es el que lleva adelante la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y en particular la dirección que me toca supervisar, que es la Dirección General de Asuntos Económicos Multilaterales. Entonces, en lo que corresponde a relaciones económicas internacionales está demostrado, y hay data al respecto, que la integración de las mujeres en la economía impulsa su autonomía económica y contribuye al crecimiento económico general de los países, ¿cierto? Por eso, avanzar en la equidad de género en el ambiente de relaciones económicas internacionales y política comercial es clave para la eliminación de las barreras a las que se enfrentan las mujeres para la incorporación plena en la economía, ya sean barreras por falta de acceso a redes de comercio e inversión, barreras por limitado acceso a financiamiento, entre otras muchas barreras que sabemos que las mujeres enfrentamos. También, tal como aparece ahí en la lámina, Chile en este sentido ha tenido un liderazgo en la incorporación de las mujeres en el tema de participación económica y empoderamiento económico. Es por eso que hemos promovido iniciativas para fortalecer esta autonomía y este empoderamiento económico. ¿Y cómo lo hemos hecho? En las distintas instancias, ya sea bilaterales, introduciendo capítulos de comercio y género en los acuerdos comerciales, lo cual fue innovador y Chile fue pionero, y más adelante vamos a desarrollar ese aspecto, y también en la participación en los foros económicos multilaterales, como principalmente la Organización Mundial de Comercio, ¿cierto? Que es el foro que nos rige en materia de política comercial, y también en la principal plataforma económico-comercial en la que estamos en Asia-Pacífico, que es el Foro APEC, y por supuesto en el mecanismo de integración regional del cual formamos parte junto a México, Colombia y Perú, que es la Alianza del Pacífico, entre otros. Entonces aquí un panorama general en las distintas instancias que les acabo de nombrar. En la Organización Mundial de Comercio, ¿cierto? Tal como decía la profesora Froman, el año 2017, en la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC, que es el órgano máximo de decisión de la Organización Mundial de Comercio, en su momento 118 países se sumaron a la Declaración por el Empoderamiento Económico de las Mujeres, y desde allí han surgido una serie de otras iniciativas en las que se ha ido trabajando estos últimos años en la OMC. Me voy a referir a eso. En el foro APEC, que es la principal plataforma gubernamental en la que Chile forma parte en el Asia-Pacífico, que son 21 economías, donde se sienta Estados Unidos, se sienta China, República Popular, Rusia, y de América del Sur estamos solamente Perú y Chile, también forma parte México. Son 21 economías en esta plataforma de cooperación económica, y allí Chile, que hemos sido sede economía anfitriona 2 veces, primero el 2004 y después el 2019. El 2019 Chile lideró, gestionó y actualmente somos responsables de su implementación de la hoja de ruta de La Serena para las mujeres y crecimiento inclusivo. Esta hoja de ruta tiene objetivos específicos
a desarrollar y llevar adelante de aquí al 2030 para la transversalización del enfoque de género en los distintos grupos del Foro APEC, que son cerca de 70 grupos en distintas materias de índole comercial. También en la Alianza del Pacífico fuimos los que generamos el año 2020, cuando nos tocó una de las tantas veces que hemos liderado, hemos sido presidencia pro tempore, gestionamos la Declaración de Igualdad de Género de los presidentes de los 4 países del bloque y generamos la hoja de ruta para la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres de la Alianza del Pacífico, de los 4 países. También tiene una hoja de ruta para su implementación que lo que hace es transversalizar el enfoque de género en todos los grupos técnicos, comités, subcomités de la Alianza del Pacífico. Y también, como sale ahí, formamos parte y somos cofundadores del Grupo de Acción de Comercio Inclusivo, ITAC por su sigla en inglés, Inclusive Trade Action Group, y del Arreglo Global de Comercio y Género, o GITAGA, Global Trade and Gender Arrangement, que estas 2 iniciativas muy innovadoras las iniciamos con Canadá y con Nueva Zelanda. Lo que buscan es un comercio progresista, ¿no? que busque que los beneficios del comercio lleguen a toda la sociedad. Y para ello se quiere avanzar en distintas instancias como género, como pymes, como pueblos indígenas y comercio, entre otros. También en temas laborales. Y la primera acción concreta fue el Arreglo Global de Género y Comercio. En principio éramos 3, como les dije, pero ambos grupos son abiertos al ingreso de nuevos miembros y hoy día en el GITAGA somos 11, la mayoría países latinoamericanos. Hagamos un doble clic en cada uno de estos dentro del tiempo que me corresponde. En la OMC, por ejemplo, como ustedes saben, la OMC tiene una secretaría técnica que está con sede en Ginebra. La OMC rige las reglas del comercio internacional de los países que formamos parte de la OMC, que son 164. Chile también fue miembro fundador. Entonces quisimos hoy día presentarles el tema de género en la OMC en 3 aristas. Una, primero en lo que corresponde al tema institucional. La Secretaría, que es una gran secretaría de profesionales ahí en Ginebra, si uno ve el porcentaje, estas cifras son del 2023, de hombres y mujeres que trabajan en la Secretaría, hoy día hay 360 mujeres que equivale al 55,6% del personal de la Secretaría de OMC son mujeres en comparación a un 44,4% de hombres. Esta cifra, el año que se crea la Organización Mundial de Comercio, que fue el 95, 1 de enero del 95, eran 31% mujeres. Ahora, si vamos a la cifra de embajadoras y representantes permanentes de los países de la OMC en Ginebra, la cifra cambia. Como verán, hay 44 embajadoras versus, no quiere decir versus, pero en comparación a 122 embajadores hombres o representantes permanentes. Con esto nos damos cuenta que seguimos estando subrepresentadas en cargos de liderazgo. Una segunda arista que quisimos destacar en lo que es la OMC son las iniciativas de la Secretaría, porque luego de esa declaración del 2017 se ha generado un grupo informal de comercio y género y además se ha generado una oficina especial como de estudios, un centro de investigación sobre cuestiones de género en la OMC. El año pasado ya se hizo el primer Congreso Global de Género y este año ahí en la lámina les pusimos, se va a hacer el segundo Congreso Mundial de Comercio y Género en la OMC, 24-27 de junio, que este año el tema es igualdad de género e innovación, claves para un desarrollo sostenible. El año pasado, en los márgenes de este congreso, Chile se ganó un premio. Ahí abajo ven la foto donde está María Jesús Prieto, que es la jefa del Departamento de Comercio Inclusivo de la SUBREI, que tuvo la responsabilidad de ir a recibir el premio. Nos ganamos un premio por nuestro vanguardismo en la incorporación de capítulos de comercio y género en los TLC.
Y luego tenemos el trabajo intergubernamental de la OMC, que es, como le digo, el grupo informal de comercio y género, donde se lleva adelante mucho trabajo de intercambio de buenas prácticas. Todavía no tenemos nada vinculante, como se podría decir, pero hay mucho trabajo, además de este centro de estudios de asuntos de género. El grupo informal se reúne en todos los países que forman parte, que hoy día son 127 de los 164, entre países miembros y observadores. Hay una lámina específica de este grupo informal. Chile participa desde su creación, que fue el 2020, y el propósito es poner en marcha los compromisos de la Declaración de Buenos Aires sobre comercio y empoderamiento económico de las mujeres. Tiene una institucionalidad, y como ven en esa lámina, tiene 3 embajadores que lo lideran: el embajador del Reino Unido, la embajadora de El Salvador y el embajador de Cabo Verde, y reúne periódicamente a los miembros de la OMC. Está abierto a todos los miembros y por lo tanto siempre puede seguir creciendo este grupo en su institucionalidad. ¿Algo pasó? Aquí. En el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC, que venimos llegando, este año ustedes saben que el foro APEC, las economías van rotando para hacer sede. Este año es Corea y el próximo año es China. El año pasado fue Perú. Nosotros la última vez, como les dije, fuimos al 2019 y generamos la hoja de ruta sobre las mujeres y crecimiento inclusivo, que tiene una mira, el objetivo final es cumplir al 2030 esta transversalización del enfoque de género en los distintos grupos de APEC. Como ustedes sabrán, los grupos de APEC hay de todo, desde transporte, turismo, inversiones, servicios, propiedad intelectual, acceso a mercado, pesca, o sea, grupo de océanos, grupo de mujeres, cerca de entre 60, 70 entre grupos, comités, subcomités, distintos formatos. Entonces, la hoja de ruta lo que busca es que en estos temas claves que les pongo acá en la lámina, que es empoderar a las mujeres mediante el acceso a capital y a los mercados, fortalecimiento de la participación de las mujeres en la fuerza laboral, mejora del acceso a mujeres de puestos de liderazgo, lo que les mencioné antes, en todos los niveles de las tomas de decisiones, apoyar la educación, la formación, el desarrollo de aptitudes y el acceso a mujeres al mundo laboral cambiante que vivimos, la promoción del empoderamiento económico de las mujeres mediante recopilación y análisis de datos que son clave para la toma de decisiones. En todos estos ámbitos, los grupos de APEC deben ir presentando proyectos, y es una manera de ir transversalizando el enfoque de género, porque todavía existen grupos, no solo en APEC, sino que en los distintos foros económicos, que piensan que son neutros al género, y no hay nada que sea neutro al género, nosotros lo sabemos. Este año, como les decía, la economía anfitriona es Corea, y Corea tiene un lema para este año que es conectar, o sea, conectar, innovar y prosperar. Y en cada uno de esos aspectos, los distintos grupos de APEC tienen que ir poniendo iniciativas. Y es así como el grupo de mujeres de APEC, que se llama PPWE por la sigla del título en inglés, que es Policy Partnership on Women and the Economy, que, by the way, Chile lidera este año y el próximo año a través de nuestra representante del Ministerio de la Mujer, Anita Peña. Y vamos a centrar, ese grupo va a centrar su trabajo en los distintos pilares que está promoviendo Corea, y en cada uno de sus pilares están poniendo un énfasis específico con enfoque de género, como ven allí en la lámina. En la Alianza del Pacífico, similar. El Grupo Técnico de Género fue creado en la 10ª cumbre presidencial realizada en la ciudad de Paracas, Perú, el año 2015. En la Alianza del Pacífico, a diferencia de APEC, que las economías se ofrecen para hacer sede, es voluntario, no hay un orden alfabético. En APEC hay un orden alfabético para hacer presidencia. Nosotros fuimos presidencia la última vez el 2024. Este año la presidencia la tiene Colombia. Y en la Alianza del Pacífico no hay una secretaría, sino que la presidencia pro tempore hace las veces de secretaría.
¿ya? Bueno, el año 2015 se crea el Grupo Técnico de Género, que es el que lleva adelante todas las iniciativas de transversalización del enfoque de género y la implementación de la hoja de ruta para el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres de la Alianza del Pacífico en AP. Este año también lo presidimos. Estamos presidiendo muchos grupos de género y estamos presidiendo el GTG. Y el mandato este año es establecer la agenda de trabajo conjunta con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, SEAP por su sigla, y para la promoción de autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres. ¿Por qué es importante esto? Tanto en la Alianza como en APEC se promueve la participación público-privada, porque es la única forma de seguir avanzando en estas materias y seguir consolidándolas. La hoja de ruta aquí una lámina específica. ¿Qué es lo que busca? Avanzar hacia la eliminación de las barreras que limitan la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres, impulsar participación laboral, el emprendimiento de las mujeres, mayor participación en cargos de liderazgo, disminuir la brecha digital. Temas muy similares a la hoja de ruta de APEC, pero aquí en la Alianza del Pacífico. Lo último que les mencionaba era el ITAC y el GETAGA, y ahí ven específicamente los países que participan en el ITAC y en el GETAGA, y los países que participan solo en el GETAGA, porque algunos son se complican más de acceder al ITAC porque es más amplio, y el GETAGA es exclusivamente en materias de género y comercio. Si ustedes lo pueden revisar, este arreglo está en la web de la Subrey. Si bien es un arreglo, se le quiso poner arreglo para quitarle ese carácter vinculante que asusta muchas veces a algunos países, a alguna economía, pero es bastante vinculante en sus compromisos, porque tiene disposiciones específicas, por ejemplo, para promover la igualdad de género en el lugar de trabajo, evitar la discriminación por conceptos de sexo en el lugar de trabajo, cooperar y compartir mejores prácticas para eliminar cualquier discriminación basada en sexo, entre otros. Ahora, súper brevemente, me quedan 2 minutos. Esta línea de tiempo muestra la incorporación de capítulos de comercio y género en los acuerdos de libre comercio de Chile. Como ustedes saben, Chile es un país líder en una red de más de 33 acuerdos comerciales, y desde el año 2018 es la fecha esta línea de tiempo muestra la fecha en que entra en vigencia, ¿ya? Se empiezan a negociar mucho antes. Pero el primero fue con Uruguay. La primera vez que algún país en el mundo incorporó un capítulo de comercio y género en un TLC fueron Chile y Uruguay, con ese acuerdo, en ese capítulo que tenemos del acuerdo del 2018. Luego, esto lo vieron Canadá, Argentina, y quisieron tener capítulos similares con Chile. Antiguamente, antes que existieran estos capítulos de comercio y género, teníamos algunas disposiciones en capítulos de cooperación, pero no es lo mismo. Al tener un capítulo de comercio y género en un TLC, tú le das la visibilidad y la institucionalidad, porque los capítulos de comercio y género tienen comités que están obligados a reunirse las veces al año que diga, que estipule el acuerdo, y además llevar adelante un plan de trabajo de acuerdo a las disposiciones que tenga el capítulo. Y además, como decía Alicia al principio, muchos de estos capítulos, yo diría todos, pero va variando dependiendo con el país que sea, hacen referencia en sus principios generales a las convenciones, al CEDAW, a Beijing, a Belém do Pará, entre otros. Entonces, se refuerza ese compromiso internacional. El 2022 entró en vigencia el capítulo con Brasil, con Ecuador, el 24 con Paraguay, recientemente con la Unión Europea, como ustedes saben, que hay una modernización del acuerdo, el acuerdo con la Unión Europea, y tiene un capítulo específico de género, que es la primera vez que la Unión Europea negociaba un capítulo de género, y es bastante vinculante porque tiene disposiciones de no retroceder en compromisos de género por concepto de comercio e inversión, lo cual es muy, muy importante. Y luego tenemos otras negociaciones, como ven ahí, que todavía
no están vigentes, pero ya están firmados con Emiratos Árabes, con México y con Singapur, con la Alianza del Pacífico. Finalmente, ya cerrando, cifras, ustedes como estudiantes tienen muchas, pero aquí les voy a dejar esta presentación, la dejo al instituto y a la academia, por supuesto, porque las cifras de estudio del Banco Mundial y la OMC demuestran que las empresas dedicadas al comercio internacional emplean más mujeres, el comercio aumenta los salarios de las mujeres, aumenta la igualdad económica, el comercio crea mejores trabajos para las mujeres y la apertura comercial puede aumentar, por lo tanto, el bienestar de las mujeres. Y aquí la última lámina. Próximamente, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales va a lanzar la 7ª radiografía de la mujer exportadora. Chile también ha sido vanguardista en datos de mujer y comercio. Y aquí algunas cifras que les puedo compartir porque todavía está, como se dice, en embargo. Pero para el 2024, 2.101 empresas chilenas lideradas por mujeres exportaron, lo que representa casi el 30% del total de las empresas exportadoras. Generaron el 39,16% del valor agregado. Y en los principales sectores son minerales, hierro y oro, agricultura, cerezas frescas, pesca, salmones y servicios. Y para terminar, sin embargo, la brecha de género en exportaciones sigue siendo importante, 40,08 puntos porcentuales a favor de las empresas lideradas por hombres. La reducción promedio de 1,2% anual entre el 2019 y 2024. Con eso quería darles, como creo que me pasé 1 minuto o 2, darles un panorama de este tema de equidad de género en los foros económicos multilaterales y en los acuerdos bilaterales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, por presentarnos este amplio panorama de lo que han sido ya desde hace bastantes años los avances de Chile en materia de comercio y género. Y en realidad yo creo que hoy en día este ámbito es un pilar fundamental de la política exterior feminista. Tal vez en ninguna otra área se haya desarrollado tanto el enfoque de género. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Marcela. Bueno, sabemos que Naciones Unidas, tanto en su sede en Nueva York como en Ginebra, es un ámbito fundamental para hacer avanzar la agenda de derechos y la igualdad de género. Y sobre este tema nos va a hablar ahora nuestra panelista, Claudia Fuentes Julio. Claudia Fuentes es embajadora, representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra. Fue presidenta del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y en julio del 2023 asumió el cargo de presidenta, de la Alianza 8.7 para un mundo libre de trabajo forzoso, esclavitud moderna, trata de personas y trabajo infantil. Es también vicepresidenta del Grupo de América Latina y el Caribe para el 19º ciclo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Su experiencia profesional se centra en la promoción y protección de los derechos humanos y la seguridad humana. Como académica, ha escrito extensamente sobre política exterior, derechos humanos, responsabilidad de proteger, género y diplomacia y resolución de conflictos. De hecho, tal vez algunas de ustedes conozcan un libro muy interesante que
publicó el Instituto de Estudios Internacionales en colaboración con el Fondo de Cultura Económica, que se llama Mujeres y Política Exterior en América Latina, y Claudia Puentes Julio fue la editora de ese libro. Claudia tiene un doctorado en estudios internacionales y ha impartido clases en distintas universidades del mundo y, como dije, tiene numerosas publicaciones. Bueno, Claudia, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Alicia. Buenas tardes a todos y todas. La verdad, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. La verdad es que es un gusto poder acompañarlas hoy día en la tarde. Quisiera agradecer especialmente a Alicia porque es quien convocó esta reunión, ciertamente al Instituto de Estudios Internacionales, a su directora, con la cual ya estamos trabajando hace años este tema de la igualdad del género, al embajador Bascuñán, director de la Academia Diplomática, a muchas colegas que veo sentadas ahí a lo largo de la mesa. Muchos cariños a todas, con varias hemos trabajado muchos temas relacionados a promover la igualdad de género y ciertamente a los estudiantes que nos acompañan hoy en la tarde. Quisiera empezar primero comentando que mucho de lo que voy a hablar tiene relación con mi trabajo actual como representante permanente en Ginebra. Como Alicia ya lo comentó, bueno, Ginebra es un centro neurálgico de Naciones Unidas, no solo en los temas OMC, que ya se refirió extensamente Marcela, muchas gracias Marcela, sino también en temas, especialmente en materia de derechos humanos, temas humanitarios. Aquí en Ginebra tenemos no solo el Consejo de Derechos Humanos, pero también tenemos la Organización Internacional de las Migraciones, el Alto Comisionado para los Refugiados. Está también muchos temas de desarme se ven en esta sede, así como la Organización Mundial de la Salud, la OIT, en fin. Es ciertamente Cruz Roja, es ciertamente, yo diría que es el corazón de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y materias humanitarias. Entonces, muchos de mis referencias van a venir del trabajo que estamos realizando en esta materia. Lo segundo, quisiera partir con algo que también ya se señaló por Alicia, y tiene que ver con los 30 años de Beijing. Nosotros hemos estado haciendo una serie de conmemoraciones acá en Ginebra y ciertamente también en Nueva York, destacando la importancia de estos 30 años. Como ustedes saben, esto ocurrió en 1995, porque la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing marcó un hito en la historia de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Sé que incluso muchas de las que están presentes hoy día participaron activamente en esta importante cumbre. Esto fue una cumbre que a mi juicio encapsuló la increíble movilización, sabiduría y experiencia de los movimientos feministas y las organizaciones de derechos de las mujeres y condujo, la verdad, a un progreso sustantivo posteriormente gracias a la plataforma de acción. Entonces, quisiera destacar eso porque creo que necesitamos urgentemente un tipo de movilización similar y aumentar solidaridad para contrarrestar la creciente reacción contra los derechos de las mujeres, la igualdad de género, especialmente en lo que respecta a salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y este va a ser uno de los primeros temas a los que me quiero referir. Quiero centralizar mi pequeña presentación en 3 temas. Uno es lo que aquí se denomina el gender backlash, es decir, los retrocesos en materias de género en el ámbito multilateral. ¿Por qué? Porque me parece que es lo más interesante que podemos discutir esta tarde, un poco que puedan captar el sentido, la dimensión y cuán hondo ha sido este retroceso en materia y el empuje que han tenido algunos países que quieren generar ciertos retrocesos en materias de derechos de las mujeres y en particular en temas de género. Entonces, ese es uno de los primeros temas que me gustaría conversar con ustedes. La segunda es hablar un poco cuál ha sido la posición de la política exterior de Chile en esta materia frente a estos retrocesos y el trabajo que estamos desarrollando en el marco de nuestra política exterior feminista en los temas que
que dice en cuestión con el trabajo de Ginebra. Y por último, me gustaría tal vez desarrollar algunas fórmulas de cómo podemos avanzar en este proceso de grandes retrocesos. ¿Por qué? Porque creo que ahí es donde tenemos que trabajar tanto desde las políticas como desde la academia a repensar mejores fórmulas para trabajar de manera más coordinada en generar respuestas más efectivas frente a este retroceso y coordinadas ciertamente. Déjenme partir entonces primero con el primer tema que tiene que ver con esto de los retrocesos. Primero, y señalar que la violencia contra las mujeres sigue siendo persistente y es muy extendida. 6 mujeres o niñas son asesinadas cada hora por su pareja o alguien miembro de su familia. Y yo creo que las cifras son incluso mayores. Desde Naciones Unidas también, en los últimos discursos, por ejemplo, del alto comisionado, se señaló que en 2023 la proporción de mujeres asesinadas en conflictos armados se duplicó en comparación con el año anterior, y el número de casos de violencia sexual relacionada con conflictos verificados por Naciones Unidas aumentó un 50%. Ciertamente que esto viene de la mano también con el gran aumento de conflictos a nivel internacional que estamos presenciando en los últimos al menos 5 años. Entonces, quisiera decir que la idea obsoleta de que los hombres deben controlar las decisiones y los cuerpos de las mujeres está cobrando cada vez más fuerza en discursos incluso de Naciones Unidas. No de Naciones Unidas, sino más bien de países que son miembros de Naciones Unidas. Los derechos de las mujeres están siendo desestimados, en algunos casos negados, en distintas instancias. Quisiera decir que también cada vez se cuestionan más los estándares y mecanismos internacionales existentes que dan protección y promueven igualdad. En particular, se cuestionan los temas vinculados, aunque ustedes no lo crean, a violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, e incluso, y ustedes están siguiendo muy bien lo que pasa en las noticias, términos como paridad, diversidad e incluso representación son términos que ahora tenemos que defender en muchos espacios multilaterales y así en algunas resoluciones internacionales. Entonces, es precisamente a eso que nos referimos cuando estamos hablando de retroceso. Déjenme darle tal vez algunos ejemplos. En el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, y ahí está la embajadora Maurás, quien trabajó también mucho en estas materias acá en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos tiene ciertamente un componente importante de resoluciones en materia de género. Bueno, hemos visto en los últimos 3 años que he estado acá en Ginebra que cada vez hay mayor dificultad para mantener el lenguaje que teníamos en muchas de esas resoluciones, y por otra parte son resoluciones cada vez donde hay mayor polarización, terminamos votando en el Consejo de Derechos Humanos y en muchas ocasiones estamos contando voto a voto para ver si efectivamente vamos a poder mantener el lenguaje y las resoluciones en muchas materias como discriminación contra la mujer, algunos de los temas que ciertamente son como más contenciosos tienen que ver con temas de identidad de género, SOGI, Sexual Orientation and Gender Identity, por ejemplo. Esa fue una discusión que tuvimos hace 2 años, una discusión que los que siguen los temas multilaterales fue una votación muy justa y donde varios países pusieron muchas enmiendas para no lograr básicamente poder renovar un mandato del Consejo de Derechos Humanos que habla sobre los temas que tienen que ver de discriminación sobre la base de Sexual Orientation and Gender Identity. Bueno, el Consejo de Derechos Humanos sin duda es un ámbito donde hay muchísima debate y ciertos países que muestran clara oposición a incluir temas de género en la discusión internacional. Eso también pasa en otras organizaciones. Ustedes pueden decir, bueno, es el Consejo de Derechos Humanos, pero esta discusión se ha hecho extensiva a casi todas las organizaciones que tienen base en Ginebra. En la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, hemos tenido extensas discusiones sobre esta materia. Y hace 2 años atrás también el presupuesto de la Organización Internacional del Trabajo casi no logra ser aprobado
cosa que no había pasado nunca en la organización, porque no se quería incorporar un acápite que tenía relación nuevamente con incorporar a la población LGTBQ+ como parte de grupos vulnerables en relación a discriminación cuando se habla de temas de empleo. Fue una discusión feroz y que duró más de un año. Esta misma discusión también la tenemos en el contexto de la Oficina de Alto Comisionado para los Refugiados, en el marco de la Organización Internacional Mundial de Migraciones, donde hay constantemente avances para señalar que no se quieren incorporar términos como, por ejemplo, incluso mujeres migrantes en declaraciones vinculadas a temas de migración. En la Organización Mundial de la Salud, por cierto, la discusión es muy álgida, porque es precisamente ahí donde hay mucha discusión sobre lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Y ciertamente es un tema que incluso muchas delegaciones quieren sacar directamente el tema de los derechos reproductivos de la discusión, incluso de la agenda de la Organización Mundial de la Salud. O sea, estoy entrando en dar estos ejemplos para que ustedes entiendan un poco la extensión del tipo de discusión que estamos teniendo. Ahora, cuando yo llegué hace 2 años, había un foco mucho más particular a algunos temas, como orientación sexual, identidad de género, LGTBQ, se contestaba mucho, pero ahora estamos avanzando mucho más allá de eso, y temas que tienen que ver con derechos de salud y reproductivos de las mujeres son cuestionados, temas, por ejemplo, como incluso cuando hablamos de paridad de género, tampoco son aceptadas en muchas de las discusiones, temas como que parecen poco cuestionables, pero ciertamente el término mismo de igualdad de género está fuertemente cuestionado en contextos multilaterales. Eso es un poco el panorama que estamos viviendo. Ahora, quiero decir que esto es transversal. Yo creo que eso también es algo importante que ustedes entiendan. Esto no es necesariamente un tema de un grupo de países africanos o un grupo de países de la OIC, de los países islámicos. No, cada uno en multilateralismo generalmente trabajamos mucho en grupos regionales y en cada uno de los grupos regionales hay divisiones importantes en las discusiones en materia de género. Eso ocurre ciertamente también en América Latina, donde hay países con políticas exteriores feministas como Chile, Colombia y México, por ejemplo, que tienen posturas bastante firmes en cuanto a avanzar a temas de derechos de las mujeres y igualdad de género, pero por otra parte tenemos crecientemente a la Argentina de la administración actual de hoy, que nos pone en muchas discusiones, nos frena discusiones sobre temas de igualdad de género. Paraguay también yo lo pondría en esa misma grupo de países, crecientemente también El Salvador. Entonces también hay una región latinoamericana bastante dividida también cuando hablamos de estos temas. Entonces, y ahora ciertamente, y lo podemos discutir también en las preguntas y respuestas, vemos también que esto se ha acrecentado por la nueva administración Trump, que también tiene una postura muy diferente a la anterior en relación a los temas que tienen que ver igualdad de género y temas de también ciertamente de diversidad. Eso también ha tenido un impacto importante, va a tener un impacto político importante, está teniendo también influencia e impacto en materias de financiamiento y por lo tanto de programas y de implementación que van a ser sustantivas en cada uno de los organismos de Naciones Unidas, que también es un tema importante a discutir. Financiamientos internacionales en materias de protección de igualdad de género. Entonces, eso es un poco el panorama que se está viviendo en la actualidad. ¿Qué pasa con Chile? Creo que Marcela habló un poco también y muy bien sobre los temas de política exterior feminista. Entonces, Chile participa también en el ámbito multilateral del grupo de países que en la actualidad tienen una política
muy consistente, muy coherente y bastante firme en materia de promoción de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género y ciertamente del principio de no discriminación. Quisiera también señalar que, si bien es cierto, tenemos política exterior feminista hace un par de años, Chile ha sido un país que ha trabajado por mucho tiempo en materias de igualdad de género. Esto no es un tema nuevo, yo diría que esto es un tema que Chile ha construido una gran reputación internacional en las últimas décadas y básicamente, si bien ahora tenemos una organización, una estructura, una etiqueta de política exterior feminista, estamos ciertamente trabajando sobre el camino recorrido que tiene Chile en esa materia. Em, a, a nivel multilateral, creo que hay un énfasis muy importante en cuanto a que el lenguaje que se utiliza en las declaraciones, las resoluciones, en fin, de todos los organismos de los que somos parte, tengan un lenguaje sustantivo en materia de género. Déjenme darles algunos ejemplos y también así de iniciativas. En el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, del que somos miembros, y este es el tercer año que somos miembros, hemos desarrollado una serie de iniciativas. Por ejemplo, el año pasado promovimos una resolución sobre los derechos de las personas intersex. Esa fue la primera resolución que se sacó en Naciones Unidas sobre esa materia. Es histórica en ese sentido. Fue muy interesante porque fue una resolución además que Chile participó con otros países como Sudáfrica, Finlandia, Australia. Entonces era una resolución bastante interregional para promover los derechos de las personas intersex. Entonces, se avanzó también en materia de género y la verdad que es una de las resoluciones que estoy más orgullosa. Chile también participa en el Consejo de Derechos Humanos innumerables instancias, la verdad. En tema ahora esperamos también en el próximo sesión de consejo volver a tener la resolución sobre discriminación contra la mujer. Tenemos que volver a renovar el mandato también del experto independiente en materias de identidad sexual, sexual orientation and gender identity, que también es una prioridad y nosotros somos del grupo de amigos a nivel internacional en estas materias. Hemos trabajado en otras instancias también muy fuertes, por ejemplo, en promoviendo instancias de diálogo para las mujeres afganas acá en Ginebra. Hemos hecho también una serie de declaraciones e iniciativas en particular en contextos más extremos como lo que sufren las mujeres afganas en el ámbito internacional. Entonces, y puedo hablar de muchas otras iniciativas, pero quiero que ustedes vean la extensión del trabajo que estamos realizando en esa materia en Consejo de Derechos Humanos. En otros ámbitos también lo estamos haciendo, como por ejemplo en los temas de refugiados. El año pasado Chile lideró una declaración que se llama Cartagena más 40, que es la declaración regional que se hace cada 10 años y un plan de acción para en cuanto a la protección de los refugiados y desplazados en la región. Y por primera vez, esta es una se llama Cartagena más 40 porque lleva básicamente 40 años. Chile, que lideró este proceso, incorporó una serie de párrafos específicos que tenían que ver con la igualdad de género en materia de refugio, la importancia de incorporar perspectivas de género para entender la movilidad humana y los temas de refugio, en fin. Entonces, nuevamente, a iniciativa de Chile, eso se fue incorporando. Eso lo hacemos en todas las organizaciones. En la OIT estamos trabajando fuertemente los temas que tienen que ver como inequidad salarial, por ejemplo, violencia en contextos de lugares de trabajo a raíz del convenio 190. En fin, entonces tenemos una agenda en cada uno de los organismos que están basados en Ginebra, donde participamos de importantes resoluciones, declaraciones, iniciativas, siempre con una perspectiva de género muy importante. Entonces, la verdad es que quisiera decir que tanto en el ámbito de comercio, como lo mostró Marcela, en los ámbitos de derechos humanos, Chile tiene una reputación internacional muy importante como un país que promueve sistemáticamente y de manera coherente los temas vinculados a la igualdad de género. En lo que me queda, quisiera nombrar algunos qué hacer
en este contexto internacional de retrocesos en materia de igualdad de género. Y tal vez esa es la parte más interesante que me gustaría discutir con ustedes, porque es la parte que hay que ser creativos y a innovar a veces en nuestras políticas multilaterales. Primero, me gustaría decir que hay que seguir impulsando liderazgos femeninos. Y es un tema que hemos discutido muchas veces con las colegas allá en Santiago, que tiene que ver con seguir aumentando la representación de las mujeres en el ámbito multilateral, la representación de las mujeres en diplomacia, la representación de las mujeres que trabajan en los temas de conflicto, por ejemplo, y prevención de conflicto. El tema de la representación y, a mi juicio, incluso de la paridad de género en organismos internacionales y en el ámbito de la diplomacia y de nuestra Cancillería es fundamental. Eso como primera cosa. Va a haber una discusión interesante en materia de representación, que es la próxima Secretaría General de Naciones Unidas. Luego de 80 años, creo que estamos a tiempo de efectivamente tener una mujer como Secretaria General de Naciones Unidas. Segundo, creo que tenemos que buscar nuevas alianzas, nuevos espacios y nuevas formas de cooperar. Algo que estamos tratando de hacer también en el ámbito acá multilateral en Ginebra es ver cómo podemos construir alianzas con países entre distintas regiones. ¿Por qué? Porque eso fomenta el diálogo entre las distintas regiones y fomenta el trabajo y la visión que los derechos humanos de las mujeres es un tema universal, no es un tema occidental, y es un tema que le compete a todas las regiones. Entonces, estamos trabajando fuertemente en construir puentes con distintas regiones, incluso con aquellas regiones que en algunas materias de derechos humanos de las mujeres no necesariamente concordamos plenamente, pero sí creemos que podemos avanzar en algunas materias. Entonces, creo que hay que ser inteligente en buscar nuevas alianzas. Hemos estado trabajando ciertamente muy fuerte con los países que tienen política exterior feminista. Y con ellos también construimos alianzas para ver cómo responder a este llamado retrocesos en el ámbito de la igualdad. Segundo, creo que hay que buscar más diálogo. Es curioso, pero yo que he estado trabajando tanto ahora de lo multilateral, que debería ser un espacio de diálogo permanente, no necesariamente lo es. Y creo que para hablar de los temas de género es necesario buscar más diálogo, especialmente nuevamente con aquellos estados que no necesariamente vemos las cosas con los mismos ojos. Y estimular algunos temas que puedan ser comunes. Por ejemplo, derechos económicos y sociales de las mujeres. Es un tema del que podemos incorporar mucho más a países africanos, podemos incorporar a otros países que tradicionalmente no están trabajando en esta esfera de derechos económicos y sociales. Quisiera decir dos cosas más: avanzar en el trabajo con la sociedad civil, el trabajo entre sociedad civil y estados. Creo que en la arquitectura que tenemos de derechos humanos y en general humanitaria, se la debemos en parte importante y sustantiva al trabajo de la sociedad civil. Yo estaba hablando al principio de la exposición sobre Beijing. Beijing fue posible por el trabajo, el gran esfuerzo y trabajo permanente de los grupos feministas. En ese caso, creo que debemos volver a trabajar de la mano con organizaciones de la sociedad civil y en particular con los movimientos feministas de nuestros países que son tan fuertes. El trabajo con la academia, ya que estamos con el Instituto de Estudios Internacionales. Necesitamos avanzar más en evidencia empírica. En tiempos donde a veces la evidencia se cuestiona, en tiempos donde a veces incluso los datos dejan de ser tales, hay que hacer un trabajo mucho más minucioso, mucho más sostenido y mucho más importante de buscar evidencia empírica que nos ayude efectivamente a decir por qué es importante promover la igualdad de género y dónde tenemos las brechas más importantes para efectivamente poder negociar mejor en el ámbito multilateral y para poder avanzar mejor con políticas públicas internacionales y domésticas en esta materia. Finalmente, quiero decir que lo que tenemos que hacer es dialogar más, conversar más, ser más estratégicos y trabajar de manera más coordinada, y creo que solo así va a ser posible poder enfrentar este gran avance de este retroceso en materias de igualdad de género y poder efectivamente proteger a las mujeres, niñas en toda su diversidad frente a
unas situaciones de gran vulnerabilidad que sufren muchas de ellas. Voy a terminar con eso, si tenemos tiempo para las preguntas y respuestas, y nuevamente muchas gracias, Alicia, y a todos ustedes. Muchísimas gracias, Claudia, por tu presentación y también por presentarnos los desafíos que tenemos, ¿verdad? Y también tú mencionabas como la continuidad que había habido en las posturas, la consistencia, las posiciones de Chile en los organismos multilaterales en relación a los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Y bueno, nuestro esfuerzo debe ser de mantener esa consistencia y continuidad, ¿verdad? Acá estoy muy contenta de ver a las jóvenes generaciones, así que ahí tienen toda una responsabilidad. Y bueno, por cierto, este grave tema del backlash, del retroceso, nos debe preocupar. A veces sentimos bueno, que los derechos que se han ganado van a ser así para siempre, que son avances civilizatorios de los cuales no vamos a retroceder. Pero ojo, no es así y no es así especialmente en el caso de los derechos de las mujeres. Bien, me gustaría ahora en el tiempo que nos queda, ya, hay unas palabras pedidas acá en la sala y tenemos también unas preguntas en el chat. ¿Algún comentario? Marta Maurás. ¿Ya? Yo prefiero escuchar un poco a las jóvenes. ¿Ya? No sé si se escucha. ¿Sí? Bien, sí. Ya. Me interesaría saber cómo se percibe y cuáles serían las herramientas que existen como para preservar la continuidad de la política exterior feminista ante el posible cambio de gobierno que se viene pronto. Esto principalmente orientado hacia los derechos como sociales y civiles de la mujer. Porque probablemente, claro, los derechos comerciales con un eventual gobierno de Matei, por ejemplo, se mantengan, pero quizás el área más de derechos civiles y más personales de salud, por ejemplo, de la mujer, existe un retroceso. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas, comentarios más? ¿Sí? Me gustaría saber si en alguna de estas instancias se menciona el doble trabajo que hacen las mujeres, ya que históricamente es sabido que las mujeres realizan una doble labor al trabajar y luego las labores del cuidado del hogar. Me gustaría saber si es que se persigue esta autonomía económica, considera esta otra autonomía de que no toda la responsabilidad recaiga en la mujer y qué tan posible es y si realmente se considera una autonomía económica plena cuando de la mujer dependen muchas cosas en el hogar y al final del día no es una autonomía del todo real. Muchas gracias. ¿Sí? Quizás siguiendo en esa línea, me gustaría saber cómo se fomenta la sociedad del cuidado, cómo se está fomentando en medidas diplomáticas, en medidas de conversaciones a nivel internacional en organismos. Gracias. Quería comentar por la consulta que me hizo Alicia hace un minuto. Trabajo en el área de tribunales internacionales. El tema de la participación de la mujer es un tema que se suma a otros debates sobre la representación más universal de los tribunales internacionales. Y solo en el caso de la Corte Penal Internacional existe desde su estatuto una disposición por la cual tiene que haber un número mínimo de representación según género. Eso es importante. No lo tiene la Corte Nacional de Justicia, no lo tiene el Tribunal del Mar y no lo tienen tampoco los arbitrajes que son
negociados y son comprometidos por los estados para el tema de inversiones extranjeras o temas comerciales. ¿Y cuál es el porcentaje? El porcentaje en la Corte Nacional no puede ser menos del 40%. Ya. Es decir, tiene que haber elección y si no se repite la ronda, etcétera, por lo cual los estados deben fomentar candidaturas femeninas cuando corresponde, según el año, que haya este reemplazo. No lo tiene la Corte. Y en esos tribunales que son más clásicos, de estatutos más clásicos, donde no hay ninguna referencia a género, hay una inquietud que empieza a crecer en las últimas décadas con muy lenta admisión de mujeres en la membresía. La Corte Nacional de Justicia, solo en los años 90, solo en los años 90, la primera mujer aparece como miembro, después de tantos años de funcionamiento, en el Tribunal del Mar, en el año 2008, la primera magistrada que se elegía a la jueza argentina, Elsa Kelly. Y el debate sigue un debate. Ahora tenemos una chilena. Ahora tenemos una chilena que ocupó el puesto que tenía Elsa antes, gran mujer, argentina. Y la cuestión de la representación va de la mano con otros temas, que tienen que ver con la representación de idioma, representación geográfica, de culturas jurídicas, etc. Pero es un tema que se está planteando. ¿Cuánto cambia esto en el estilo de trabajo de los tribunales? Yo creo que es muy importante, porque yo lo estoy observando muy directamente y creo que es útil, porque irrumpen una forma de trabajo que ya están acostumbrados, que han sido elegidos antes. Eso quiero decir, hay un pequeño trabajo que se publicó en Visiones Internacionales y que escribí en el año 2021 sobre el tema. Ha pedido, señor, no olvidado lo que he escrito. Muchas gracias, María Teresa, por este comentario e informarnos de la lenta pero creciente presencia de mujeres en estos Los organismos. países tienen que Claro. preparar candidaturas. Claro. Y el posible impacto de esa incorporación. Claro, sí. Oh, Claro, Marta. bueno, muchas gracias Alicia por y al Instituto de Estudios Internacionales por esta convocatoria, con dos colegas brillantes, como hemos visto, y con tanta joven interesada. Eso me llena de esperanza, como siempre. Sobre todo porque la verdad es que cae... ¿Ah? Sí, hay hombres allá, claro, que son, sí, es cierto, perdón, a los hombres. Me alegro mucho que estén ahí también. Y varios y bien jóvenes. Lo que quería decir es que tanto Marcelo Otero como, por cierto, Claudia Fuentes son colegas de ya años y las felicito porque me pareció absolutamente brillante, me parecieron las exposiciones. En el caso de Claudia en particular, me resonó mucho, por supuesto, Claudia, porque yo fui embajadora en Ginebra. También, de hecho, fui la primera embajadora mujer, ¿no? En Ginebra, y una de las cosas que me costaba mucho transmitir, y por eso también felicito mucho a Claudia, es la complejidad del trabajo en Ginebra, la multiplicidad de organismos, la multiplicidad de demandas, ¿no? La cantidad de reuniones y instancias en las que hay que estar presente, y que Claudia creo que transmitió de manera muy brillante. Y la cuestión allí, por cierto, la cuestión del avance tiene que ver con el hecho de que a partir justamente del año 2014, que es cuando fue la primera mujer embajadora, yo misma allá, que pudimos incorporar más mujeres en la misión misma. Y eso atañe a el primer desafío que lanza Claudia Fuentes, que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Impulsar liderazgo y representación y participación. Y eso empieza con la Cancillería, y por cierto, eso está cambiando. La política exterior feminista de Chile es muy fuerte en esa materia institucional. Pero eso entonces lleva a que esas mujeres que se incorporan y los hombres con nuevas perspectivas de género ellos mismos pueden buscar los espacios de cooperación, las fórmulas de cooperación a las que señalaba Claudia. A mí me parece que realmente este es el tiempo de la búsqueda de los espacios de diálogo.
no vamos a lograr avanzar mucho más y si queremos no retroceder, tenemos que estar muy abiertos al diálogo con todos y dejar de lado los prejuicios, y eso es difícil. Yo creo que hay que entrenarse en la capacidad, esa capacidad de dejar de lado los prejuicios, de observar al otro como un legítimo otro, como aprendimos, ¿no?, hace muchos años, y de entonces ahí promover participación, ideas, etc. Yo tengo una pregunta específica para Claudia en particular, no para Marcela, porque creo que Marcela con su exposición sobre las instituciones nos habló mucho de América Latina. Ahí en estas instituciones de comercio, ¿no?, está toda América Latina. Pero en el caso de Ginebra y en el caso de los organismos multilaterales, de Naciones Unidas sobre todo, el grupo de América Latina está muy escindido desde hace muchos años. Como ya sabemos, la fragmentación enorme de América Latina. Y entonces lo que quería preguntarte específicamente, ¿cuán firme puede ser, ¿no?, ese grupo de like-minded dentro de América Latina? Como el grupo que impulsó SOGI, cuando fue en mi tiempo, y que ahora, ¿no?, ha seguido con esta idea de que las personas tienen derecho a su identidad sexual, ¿no? ¿Cuán firme es realmente esa amistad, digamos, ¿sí?, para poder perseguir objetivos bien difíciles, ¿no? ¿Y cómo lo ves, por lo menos en este año? No te pregunto por el futuro porque no sabemos mucho de cómo es. La pregunta que llegaba en el chat fue: fuera de las orientaciones de ciertos gobiernos actuales, ¿existe algún elemento estructural a nivel mundial que explique el retroceso en materia de género? Por lo pregunta Andrés Lagos. Sebastián Márquez dice: embajadora Fuentes, ¿cuáles cree que son las razones que han denominado gender backlash? ¿Y qué herramientas o instrumentos debe fomentar la comunidad internacional para hacer frente a aquella postura? Otra más, Gustavo Acuña dice: en lo que respecta al proceso Cartagena más 40, ¿de qué forma cree usted que podría apoyarse la protección del derecho de identidad de género de las personas LGBTQ y ANB más en los procesos migratorios y de refugio? Y la última, respecto al desafío de conseguir evidencia empírica, ¿cuáles serían las fuentes o canales para obtener esta evidencia sin que las estadísticas sean cuestionadas o tergiversadas? Y respecto a la sobrerepresentación de mujeres en la diplomacia, ¿cuál sería un método para solucionar estos problemas? En el entendido de que la participación femenina en la mayoría de los casos no se encuentra en posiciones de liderar en embajadas más relevantes o emblemáticas, por ejemplo. Muy bien, yo creo que acá tenemos una variedad de comentarios y preguntas muy interesantes. Yo creo que los comentarios realmente han aportado, además de mujeres de tanta experiencia como lo es María Teresa Infante y Marta Maurás, que han podido también complementar, aportar a esta conversación. Bueno, tenemos una variedad de preguntas. A ver, ¿cómo distribuirlas? Yo creo que tal vez Marcela nos pueda comentar, se preguntaba sobre sobre los cuidados, ¿no?, y sobre el tema del uso del tiempo. Claro. Por lo que he visto, los grupos lo han abordado más bien a través del tema
del trabajo no remunerado, la contabilidad, digamos, comparando hombres y mujeres, a través también de muchos de nuestros países han hecho encuestas de uso de tiempo y sin duda este tema de la autonomía, tanto física como económica, como de toma de decisiones, yo creo ha estado presente en los debates de los comités de género. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema, Marcela? Claro, muchas gracias, Alicia. El tema de la economía del cuidado ha estado muy presente en todos los ámbitos económicos, comerciales, tanto bilateral como multilateral, desde la pandemia, ¿cierto? Y hemos hecho mucho intercambio de experiencias, que es lo máximo, lo que más hacemos en foros como APEC y en Alianza del Pacífico, y también lo tenemos como parte de los planes de trabajo en los capítulos de comercio y género. Hoy día es imposible hablar de comercio y género y no hablar de la economía del cuidado por lo mismo que dice la persona que pregunta, digamos. Hemos hecho estudios, tanto análisis de tiempo, como dice Alicia, también hicimos un encuentro ministerial en el contexto de la Alianza del Pacífico, específicamente basado en la economía del cuidado. Y el PPW este año, el grupo de mujer de APEC, está abordando específicamente esta materia. O sea, con esto les quiero decir que es prioridad hoy día cuando hablas de comercio y género, porque gran parte del tiempo, normalmente de las mujeres, aparte del tiempo que ocupas en tu trabajo fuera de la casa, está en el cuidado no solo de niños, sino que también de enfermos y adultos mayores. En general, en base a todas las preguntas que salían en el chat, Alicia, todos los aspectos los abordamos también en el grupo informal de comercio y género de la OMC, en el grupo técnico de género de la Alianza del Pacífico y también en los capítulos de comercio y género. Todo lo que tiene que ver con empoderamiento económico, con autonomía, con derechos sociales, con la economía del cuidado, son áreas de interés en la cooperación económica. Y solo sumarme a lo que decía Marta Maurás, que aprovecho de mandarle un fuerte abrazo. Lo importante en este tiempo de mantener el diálogo. Hemos avanzado, nos ha costado, ha sido difícil, pero tenemos las herramientas y de lo que hemos logrado, por lo menos en el contexto de la cooperación económica, el contenido está ahí. Tal vez vamos a tener que ser creativos en lenguaje y como decía Marta, escuchar, dialogar es fundamental en esta diplomacia comercial y así mantener y seguir avanzando en lo posible en lo que hemos logrado. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Claudia, ¿puedes tú también responder a alguna de las inquietudes que se han presentado? Con gusto. Déjenme partir por Marta. Quisiera aprovechar de agradecerle su trabajo acá como representante permanente. Tengo que señalar que pienso en ella constantemente porque a mí a veces me hace duro el trabajo acá como embajadora mujer y no me imagino cómo haya sido en años anteriores donde había muchas menos mujeres embajadoras y donde también había una estructura de nuestra misión muy diferente a la que hay hoy día. Y de hecho, muchos de los trabajos que hizo Marta durante su periodo todavía son pilares fundamentales acá. Por ejemplo, Marta, yo también estuve en el grupo consultivo del Consejo de Derechos Humanos, como tú lo hiciste. La carta que tú hiciste en materia de igualdad de género, la seguimos ocupando y es la misma hoja de ruta que efectivamente seguimos utilizando para la elección de todos los mecanismos
de derechos humanos acá en Ginebra. Entonces, eso es lo primero, que cuando hablamos de derechos, de promover la equidad de género y los derechos de las mujeres siempre estamos trabajando sobre todo el trabajo anterior que desarrollaron muchas mujeres. Y creo que es importante también eso, reconocerlo de manera importante, Marta. Muchas gracias por eso. Sobre tu pregunta específica sobre GRULAC y en el caso de SOGI, Sex Orientation and Gender Identity, la verdad es que hay un ambiente muy complejo, como ustedes bien saben, en el contexto latinoamericano y difícil a veces no transportar los temas que tenemos bilateralmente a el ámbito multilateral. Y por lo tanto, cada vez más nos hace más difícil trabajar por temas que tenemos más dificultad, por ejemplo, en la relación con Venezuela o en las posiciones que tenemos en relación a Nicaragua. Todo eso tiene un efecto bastante importante en nuestro trabajo multilateral porque nos impide, por ejemplo, generar declaraciones a nivel GRULAC porque tenemos visiones distintas. Ahora, en específico en lo que tú preguntabas, Marta, sobre SOGI, lo que estamos haciendo es, efectivamente, ese es un mandato muy interesante porque es un mandato donde el grupo de países que lo lideran han sido todos latinoamericanos. De hecho, acá nosotros lo llamamos coloquialmente el LAC 7, el LAC 7. Lo que estamos haciendo ahora es trabajar estratégicamente. Lo va a liderar Chile con México y vamos a sumar a Colombia como los países que van a liderar la negociación. Y los países latinoamericanos que hoy en día tienen una posición un poco menos favorable a estos temas, estamos hablando con cada uno de ellos para pedirles que en lo posible o se mantengan en una posición un poco al margen y no nos generen al menos mayores conflictos y no haya oposición desde su parte, y si es el caso, que se tengan que abstener en el caso de alguna votación. Esa es un poco como estamos tratando de manejarlo, con un liderazgo de los 3 países más importantes que tienen política exterior feminista y conversando directamente con aquellos que no necesariamente están en la misma página que nosotros. Esperamos poder avanzar en esta materia, pero va a ser una discusión muy difícil. Y la renovación del mandato también va a ser complejo, la verdad, Marta. Habían varias otras preguntas que voy a tratar de ir rápido. Uno tiene que ver con los cambios de gobierno. Creo que es una pregunta muy interesante. Y de hecho estamos viendo que muchos gobiernos, por ejemplo, creo que el caso de Argentina puede ser un buen tema de estudio para algunos de los estudiantes de magíster o de doctorado del Instituto de Estudios Internacionales, de ver efectivamente cómo los cambios de gobierno generan políticas tan diferentes en estas materias y a veces ángulos de 180 grados en esta materia. Creo que Argentina es un buen ejemplo. Argentina siempre se caracterizó después de la transición por tener políticas de promoción de derechos de las mujeres muy fuertes a nivel doméstico internacional y hoy día tiene una posición muy distinta al respecto. ¿Qué hacer con esto? Yo creo que, y yo he insistido, yo creo que la solución es institucionalizar políticas. En la medida que las políticas se institucionalicen, sean parte de la burocracia, sean parte del sistema, creo que estamos menos a la deriva en la medida que hay un cambio de gobierno. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que es importante que el Ministerio de Relaciones Exteriores avance en generar esta unidad de género y que esté enquistada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es algo que está planificado y entiendo que durante este año debería ser así. ¿Por qué? Porque cuando ya hay una unidad en pie, es más difícil desmantelarla. Segundo, creo que hay que tener un discurso de decir que estos temas no son necesariamente partidistas, sino que más bien son del interés nacional de Chile, un poco por lo que Marcela decía, porque en la medida que haya comercio más equitativo, efectivamente el país va a crecer mejor, porque en la medida que se avance en incluir a más mujeres en temas de negociaciones internacionales, vamos a tener
menos conflictos internacionales, la paz seguramente va a ser más sostenida y para todo eso tenemos estadísticas. O sea, en la medida que las mujeres sean incorporadas en todos los ámbitos que trabaja la Cancillería, vamos a tener mucho más y mejores resultados a nivel país. Entonces, yo creo que hay que señalar que hay no solo razones éticas para acompañar los derechos de las mujeres, sino que hay razones pragmáticas, que el país va a crecer más, va a ser un país más justo, va a ser un país que básicamente va a ganar cuando en la medida que trabajamos en pro de los derechos de las mujeres. Había una pregunta muy buena que también me gustaría intentar contestar porque estaba en el chat. Y la verdad es que, que era la pregunta sobre si hay razones más estructurales que expliquen este tema del gender backlash. No encuentro aquí quién hizo esa pregunta, pero la verdad es que es una pregunta muy interesante. Y yo creo que efectivamente sí hay muchas razones más estructurales. ¿Por qué? Porque no solo estamos presentando un retroceso en cuanto a temas de género. Yo creo que lo que estamos evidenciando es un cambio estructural del sistema internacional como lo entendemos, especialmente en sus ámbitos normativos. Y cuando hablamos de los temas de género, en realidad lo que estamos hablando es que se están empezando a cuestionar los valores y principios sobre los cuales se ha forjado el sistema internacional y multilateral de post-Segunda Guerra Mundial como lo entendemos hoy. Se está cuestionando temas tan importantes como la validez en algunos, o implementación del derecho internacional humanitario, de la soberanía, de temas que tienen que ver como la integridad territorial, la universalidad de los derechos humanos, por ejemplo, que también alguien lo señaló ahí, ha sido un tema también constantemente presente en nuestras discusiones. Entonces, mi punto aquí es que hay un cuestionamiento a las normas internacionales más básicas que nos han regido como comunidad internacional. Y por lo tanto, es un movimiento mucho más amplio que solo el tema de género y por lo tanto es mucho más grave y mucho más profundo y desde la academia como desde las políticas públicas tenemos que estar muy atentos y ver cómo podemos responder también de mejor manera a estos nuevos desafíos. Bueno, Claudia, muchísimas gracias a Claudia, a Marcela, a todas y a todos los que han participado en esta reunión. Yo creo que tenemos muchos desafíos acá que nos han planteado las panelistas. Efectivamente, y ahí un breve comentario a lo que Claudia dijo al final, tenemos hoy más bien un debate y una confrontación ideológica importante. Yo recuerdo las compañeras que estuvieron en Beijing y pelearon por la declaración y plataforma de acción, enfrentaban sobre todo al Vaticano. Bueno, eso no es el caso hoy. De hecho, del Vaticano se ha escuchado muy poco en relación a estos temas a nivel multilateral. Entonces, ahí tenemos fuertes desafíos. Yo creo que también desde la perspectiva de lo que es el sur global, donde tenemos concepciones sumamente distintas respecto de estos temas, es importante reflexionar sobre esto. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Chao.